Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Adrianita Valentina. Buenas tardes, profesor. Hola, Buenas Valentina. tardes, profesor. Buenas tardes, Rosita. Mira, están entrando recién los muchachos. Esperamos un ratito. Bueno, empezamos. Bueno, empezamos. Sin más ni más. Faltaba concluir el tema de puntuación en el capítulo anterior. Vamos a terminar eso y luego pasamos a morfología. ¿Ya, muchachos? Entonces empezamos por acá. De los signos de puntuación, el signo más utilizado en la escritura es la coma. A veces abusamos de la coma, donde debería usarse un punto o un punto y coma, igual usamos la coma, ¿no? Y es que el uso de los signos de puntuación a veces depende del estilo de quien escribe. Las reglas no son tan claras, tan taxativas como en el caso de la tilde. Y en el caso de la puntuación, a veces hay cierto grado de subjetividad. Quiere decir que en un enunciado donde un autor utilice el punto y coma, en ese mismo caso otro podría emplear de repente los dos puntos, ¿no? O donde un autor utiliza la coma, otro podría en su lugar emplear punto y coma. Entonces, no hay reglas tan nítidas en ese sentido. Lo que vamos a ver acá son las recomendaciones eh, donde sí o sí debemos emplear algún signo de puntuación. Y empezamos con la coma entonces, muchachos. ¿Qué es la coma? La coma es un signo que indica una breve pausa y se usa para separar elementos menores al enunciado. Solo por razones didácticas es que hemos dado nombre a estas comas, ¿ya? Solo para enseñar y aprender mejor nada más. Porque si tú vas al libro de ortografía de la Real Academia, ahí dirá, por ejemplo, se usa la coma para separar elementos equivalentes que cumplen una misma función en el enunciado. Y a esa coma lo hemos llamado nosotros coma enumerativa, por ejemplo, ¿no? O sea, no existe con ese nombre en el libro de ortografía, coma enumerativa, coma hiperbática, eso no hay. ¿Qué dice Nicole Palacios? Nicole, bien, la coma enumerativa. Se usa para separar elementos en serie, por eso también se llama coma en serie. Elementos que tienen la misma función, ¿ya? Por ejemplo, acudió toda la familia, abuelos, coma, padres, coma, hijos, coma, cuñados, coma, etcétera. Ya ve, ahí estamos separando núcleos de sujetos. A ver, otro ejemplito. No te vayas sin correr las cortinas, coma, cerrar las ventanas, coma, apaga la luz y echarla ya.
Mira, cuando el último elemento de la enumeración se une, Ya me imagino cómo la profesora gritará algo. Debe ser bueno. aló, Melanie, señorita Melanie Desactiven su audio. y Melanie. Bien, iba diciendo algo, me hicieron abortar la cita. Sí. Xiomara, tu audio, José Santos, tu audio, por favor. Ya, iba a decir algo. Así, cuando el último elemento de la enumeración, ¿m? Están chuponeando, dice por ahí. Mira, cuando el último elemento de la enumeración se une mediante una conjunción, puede ser la conjunción y, la conjunción ni, cualquiera, ya no se usa la coma. Por eso es que no va la coma después de apagar la luz. Pero ojo, no estoy diciendo cada vez que aparece la conjunción y ya no se usa la coma. Eso no digo, ¿ah? Fíjate en el siguiente ejemplo. A ver, digo, por ejemplo, este, sacó las facturas, coma, los recibos, coma, el dinero y otros papeles y salió rápidamente. Ya, miren este ejemplo. En este ejemplo. ¿Cuáles son los elementos enumerados? Los elementos enumerados son las cosas que sacó. Sacó las facturas, sacó los recibos, sacó el dinero y sacó otros papeles, ¿sí o no? Y entonces observamos que acá hay una conjunción y. Como esta conjunción y está uniendo al último elemento de la enumeración, ya no se usa la coma. Pero el otro y salió rápidamente ya no forma parte de la enumeración. Entonces, para diferenciar la jerarquía, usamos la coma acá de todas maneras. Bueno, puede ser. Bueno, se usa la coma, a pesar de que está la i. Esa coma se llama coma eh, de jerarquía temática. ¿Ya? O sea, a pesar de que está la i, se puede usar una coma si es que fuera necesario. No se emplea cuando esa i está uniendo al último elemento de la serie enumerada. En ese caso, nada. Coma de vocativo. Aísla al vocativo de la oración. Y en nuestros ejemplos hemos subrayado el vocativo. ¿Ya? Presta atención. ¿Qué cosa es el vocativo? Primero hay que entender qué cosa es el vocativo para poder identificar a este tipo de coma. Pues nosotros sabemos que en toda comunicación hay un emisor que se dirige a un receptor, ¿no es cierto? El emisor se dirige al receptor. El que hace el papel de receptor u oyente, esto de acá, eso de ahí es el vocativo. ¿Qué es el vocativo? La persona a quien me dirijo. El que hace el papel de receptor u oyente de la comunicación. Por ejemplo, Mariana, tu mamá te espera abajo. ¿Con quién estoy hablando? Con Mariana. Por lo tanto, Mariana es el vocativo. ¿Ya? Otro ejemplito.
Te recuerdo con sagrado cariño y respeto, papá. ¿Con quién estoy hablando? Con mi papá. Por lo tanto, papá es el vocativo. O si digo, por ejemplo, la paciencia, señor Gil, a veces se agota. ¿Con quién estoy hablando? Con el señor Gil. ¿Ya? Ese es el vocativo. Entonces, fíjate que el vocativo puede estar al inicio de la oración, puede aparecer al final de la oración o puede estar en medio de la oración. El vocativo es un elemento que no pertenece a la oración. Y para aislarlo de manera obligatoria tenemos que utilizar la coma. ¿Ya? Esa coma es la coma de vocativo entonces. Y no vayamos a confundir al sujeto con el vocativo. De repente alguien nos pregunta, ¿cuál es el sujeto de Mariana? Tu mamá te espera abajo. ¿Cuál es el sujeto? Y él va a decir, Mariana. No, 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 no. Es evocativo. El sujeto en este caso sería tu mamá. ¿Ya? No confundir sujeto con vocativo. Muy bien, vamos a ver si me has entendido, ¿ya? A ver, a ver, a ver. Juan Ramón Jiménez escribió un libro titulado Platero y yo, donde Platero es el asno y yo es el poeta. Bueno, siempre van conversando, ¿no? Los dos. Dice Juan Ramón a su burrito, mira, Platero, qué de rosas por todas partes, rosas en tus orejas, rosas en mi sombrero. Parece que el cielo se deshace en rosas. A ver, ¿cómo sería la puntuación ahí, muchachos? Después de Platero. Ajá, muy bien, caballero. Así, ahí queda. No, después de mira también. Claro, pues, porque el vocativo está en medio de la oración. Plater es el vocativo. Mira, coma, platero, coma, que de rosas por todas partes. ¿Ya ve? Fácil, fácil, fácil. A ver, una más, una más, una más. Una más, a ver. Profe, disculpe, solamente eso pasa en oraciones imperativas, ¿verdad? No, amiguito, porque ahí, mira, Mariana, tu mamá te esperaba, pues no es oración imperativa. Es una oración enunciativa, porque estoy informando que tu mamá te espera abajo, eso no es una orden, ¿sí o no? Igual, te recuerdo con sagrado cariño y respeto, papá. ¿Estoy dando una orden a mi papá? No, de ninguna manera. Es una oración enunciativa. La paciencia, señor Gil, a veces se agota. Tampoco, ¿no? ¿Te das cuenta? En otros ejemplos, ninguno es oración imperativa. En este que estoy poniendo ahí, ahí sí. Yo te pido, guardián, ahí sí. Esa sí es oración imperativa. Ya. ¿Qué función cumple el vocativo? El vocativo vocativo, alguien está preguntando por ahí. Es como decir, ¿qué función cumple el sujeto? Pues el sujeto, así es, una de las funciones del sustantivo y de la frase nominal es de ser vocativo. Hay pues funciones que, estos vienen del latín. En el latín había el caso dativo, caso ablativo, caso subjetivo, caso vocativo. Son casos. Y se consideraba accidente gramatical sustantivo, género, número y caso. Mm, Ya ves, pero es la gramática antigua. Lo que ha quedado es el vocativo. El vocativo es un elemento extraoracional. Si digo extraoracional, significa que no pertenece a la oración. Haz de cuenta que no existe. ¿Ya? Así es. Pero bueno, volviendo acá, ¿dónde va la coma, muchachos? Después Yo te pido, Después de guardián. guardián, después de guardián. Después de des- Guardián. después de guardián. Y antes no. No, sí, Y antes sí. antes también. Antes también, pues. Exacto, guardián es el vocativo.
Ahí está, ya listo, listo, ya la vieron ustedes, espero que no te olvides, porque sobre esto es lo que más te viene en examen de admisión, la coma de vocativo. Tanto en Uneval como en San Marcos, siempre lo de vocativo, siempre, ¿ah? Coma explicativa. Se llama así a la coma que empleamos para insertar incisos. ¿Y qué son incisos? Aposiciones, explicaciones, comentarios, frases que interrumpen la secuencia de la idea principal. Vamos a ver. La reunión, coma, en mi opinión, coma, fue fructífera. Si omitimos esa frase que está entre comas, no hay pérdida de información. La reunión fue fructífera. Mantiene su sentido completo original, ¿sí o no? Entonces el elemento que hemos insertado a manera de comentario va entre comas. Ese se llama coma explicativa. Otro ejemplito. Miguel Grau, coma, el caballero de los mares, coma, murió en Angamos. Ujú. Igual, si omitimos eso que está entre comas, no hay pérdida de información. Miguel Grau murió en Angamos. ¿Sí o no? Pero la diferencia entre el primero y el segundo ejemplo es que en el segundo caso, la frase el caballero de los mares es una aposición. ¿Qué es aposición? El elemento que repite el significado de su núcleo. O sea, que si yo digo el caballero de los mares murió en Angamos, ¿de quién hablo? De Miguel Grau. Y si digo Miguel Grau murió en Angamos, ¿de quién hablo? Del caballero de los mares. Son sinónimos, ¿sí o no? Esa es la aposición. Profe, ¿y lo mismo funciona cuando es implícita y explícita también de las oposiciones? No, amiguito. Ah, ¿cómo es la posición implícita? Eso jamás he escuchado. A ver, cuéntame cómo es. Cuando no va entre comas, creo, ¿no? No, eso se llama aposición especificativa. Ah, sí, 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 eso. Disculpe. Ya, ya. Pero la posición especificativa, amiguito, es un sustantivo propio. Sustantivo propio que no es sinónimo de su núcleo. Acá tiene que ser sinónimo. En la posición especificativa que tú estás mencionando es el caso cuando digo, por ejemplo, este, el amigo entró a la reunión, como hay un montón de amigos. ¿Cuál? El amigo Félix entró a la reunión. Félix es la posición especificativa. Eso no va entre comas. Mi compañera siempre participa en las clases, pero tienes un montón de compañeras. Tu compañera Mónica Bárbara, tu compañera Adriana Valentina, tu compañera Abigail Cielo, Amira, etcétera, ¿no? Entonces, tu compañera siempre interviene en las clases. Tú dices, ¿cuál compañera? Tu compañera Mónica. Ah, es esa posición especificativa. Eso no va entre comas. Además, siempre es un sustantivo propio. ¿Ya? No, no, acá no. Esto es solamente en la posición explicativa nada más. La que es sinónimo de su núcleo. Pues, pero te iba diciendo que en el caso de la posición explicativa hay sinonimia entre el núcleo y la posición. En cambio, en el ejemplo de la reunión, en mi opinión, fue fructífera. Esa frase, en mi opinión, no es sinónimo de la reunión para nada. Solamente es una frase incidental, explicativa, que al borrarlo no hay pérdida de información. Vamos a ver cómo te va un ejemplo. A ver, vamos a ver cómo te va. Tú vas a decir, ¿dónde van las comas? A ver, a ver. A ver ahí, muchachos. ¿Dónde van las comas? Después de Después de hormigas y después de hormiguitas y criaturas. antes de enseñan. Oh, oh, muy bien, chicos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. O sea, la idea es las hormigas se enseñan el trabajo colectivo. Pequeñas criaturas va entre comas. Ajá. Las hormigas, coma, pequeñas criaturas, coma, enseñan el trabajo colectivo. Ya, listo, listo, listo. Ya hasta ahí vamos bien, ¿no? Coma enumerativa, coma de vocativo, coma explicativo. Otra coma. Coma elíptica. Viene de la palabra elipsis. ¿Y qué es elipsis?
figura literaria que consiste en omitir un elemento sobreentendido. Generalmente es un verbo, ¿no? Acá dice, esta coma indica la omisión de un verbo u otro elemento mayor a él. Por ejemplo, los que no tengan invitación, coma, por acá. Esa comita está reemplazando a pasen, vengan, entren, qué sé yo, ingresen, así ves. Los que no tengan invitación, ingresen por acá. Los que no tengan invitación, vengan por acá. ¿Te das cuenta? Jorge nació en Chilca, Rosa en Cerro de Pasco. Acá no hay duda que la coma está reemplazando a un verbo. ¿A qué verbo, muchachos? ¿A qué verbo reemplaza? Nació, pues para no repetir la misma palabra, Nacer, en la coma. al verbo nacer. Exacto. Rosa nació en Cerro de Pasco. Muy bien, Moniquita. Dice la academia al respecto que en este caso la coma no es obligatoria. Cuando se ha usado un verbo anterior, ya, como acá nació, hemos usado ese verbo, y el otro significa lo mismo, entonces no hay necesidad de emplear la coma, no es obligatoria. Por eso, si usted revisa el poema Blasón de José Santo Chocano, va a comprobar lo que estoy diciendo. José Santo Chocano, en su poema Blasón, dice, soy el cantor de América. José Santos Herrera está por ahí sorprendiéndose. Ahí José Santos Chocano, que sí o no. Eres José Santos Herrera. Ajá, tu tocayo. Bueno, mira, si tú revisas el poema Blasón de Chocano, dice, soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira, mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Así ha escrito Chocano. Pero ¿cómo sería si es que nos ceñimos a la regla de ortografía de manera estricta? Sería así. Mi lira tiene un alma, punto y coma. Mi canto, coma, un ideal. Así sería, porque tenemos dos oraciones ahí. Primero, mi lira tiene un alma. Segundo, mi canto tiene un ideal. Para no repetir la palabra tiene, empleamos la coma elíptica. Pero para separar esas dos ideas, debemos emplear punto y coma. Así sería. Pero Chocano no ha escrito de esa manera, sino como el primero que hemos puesto. Mi lira tiene un alma, coma, mi canto un ideal. Por eso la academia dice que en este caso la coma no es obligatoria. ¿Ya? La coma elíptica no es obligatoria. Coma hiperbática. ¿Alguien pregunta algo? Sí, yo, Mónica. Dime, Moniquita, dime. Profesor, ¿la única coma que no es obligatoria es la coma elíptica o hay alguna más? También la coma hiperbática cuando el circunstancial es cortito. Ya, Y y esto, cuando, profesor, y cuando en la coma elíptica usamos esa coma, la ponemos ahí, antes tenemos, para separar las oraciones, tenemos que poner un punto y coma, obligatoriamente, ¿no? Ya, ajá, ya, profesor, gracias. ya, pero para complementar, ya que estás preguntando sobre eso, Moniquita, para complementar, ¿cuándo no es obligatoria la coma elíptica? Cuando el verbo que está acá expreso, escrito ahí, es el mismo que acá se omite. Porque si no, pues si yo digo, por ejemplo, oye, Webex me para, ya mira, si digo, por ejemplo, 2 y 2, ahí, por ejemplo, debo usar de manera obligatoria. 2 y 2, 4. Pues se suman, dan, etcétera, ¿no? Ahí ves. No es obligatoria la elíptica cuando ya se ha usado un verbo anterior y es el mismo que estamos omitiendo. Ahí, ya. Coma hiperbática.
viene de hiperbatón. ¿Y qué es el hiperbatón? Bueno, ustedes no llevan literatura, pero muchachos, ¿no? El hiperbatón es una figura literaria que consiste en alterar el orden normal de la construcción. Por eso esta coma utilizamos para indicar la alteración del orden normal. ¿Cómo es el orden normal? La construcción normal o directa en el español es así. Sujeto, verbo, complemento. Que puede ser objeto directo, objeto indirecto, en fin. Por ejemplo, así. Jorge estudia en el instituto. Así, ¿ves? Ese es el orden normal. El orden normal. ¿Ya? Pero cuando ponemos primero el complemento, o sea, en el instituto, porque estudia, inmediatamente después de este circunstancial, va una coma de manera obligatoria. ¿Ya? Vamos a ver. Cuando salgas del colegio, iremos al cine. La frase cuando salga del colegio es un complemento circunstancial de tiempo. Acá el sujeto es tácito, nosotros. Nosotros iremos al cine cuando salga del colegio. ¿Te das cuenta? Entonces hemos hecho hiperbatón. Otro ejemplito, en el monte del Olimpo, los dioses se reunieron a discutir la suerte de París. Sujeto, los dioses. ¿Qué hicieron? Se reunieron a discutir la suerte de París. ¿Dónde? En el monte del Olimpo. Circunstancial del lugar. Entonces, cada vez que empezamos a redactar con un complemento circunstancial de tiempo, de modo, de lugar, de cantidad, de compañía, de condición, de instrumento, lo que fuere, inmediatamente después de ese circunstancial se utiliza la coma de manera obligatoria cuando ese circunstancial tiene una regular extensión. Por ejemplo, a ver, el Valderomar escribía así. A ver dónde creen que va la coma. Después de desayuno. Desayuno. Correcto, correcto, correcto. Después del desayuno, coma. ¿Por qué? Porque después del desayuno es circunstancial de tiempo. ¿Cuándo damos de comer a los animales? Después del desayuno. Ya ve, eso se llama coma hiperbática. Otra vez, otro. A ver ahí. Bajo la sombra del limonero. Claro. Bajo la sombra del limonero, coma, y así el cuerpo de pibe. Ahí está. Ese se llama coma hiperbática. Pero como habíamos dicho, acá también la coma no es obligatoria cuando el circunstancial es cortito. Por ejemplo, si decimos después llegaron Lucía y Carlos. Después es circunstancial de tiempo, pero ahí no hay necesidad de usar la coma. Después, coma, si lo pongo también está bien, ¿no? Pero es innecesario ahí. No hay obligación. Pero si el circunstancial es una frase como lo que estamos viendo ahí, después del desayuno, bajo la cena de limonada, ahí sí debemos colocar la comita sí o sí. Coma hiperbática. Coma de enlace, también algunos llaman coma de nexo gramatical, es la que empleamos para separar marcadores del discurso, o sea, conectores, que por lo general son conjunciones. Solo tiene 10 años, sin embargo, ya domina bien el inglés. Y a propósito, cuando el conector es una frase, acá es
La frase es, sin embargo, no es una palabra simple, es una frase, ¿sí o no? Entonces, en este caso, muchachos, fíjate que la coma también va después del conector. Acá también va una coma. ¿Cuándo va la coma después? Antes y después. Cuando se trata de una frase, con el conector es una frase. Pero si fuera solo una palabra simple, solo tenía 10 años, coma, pero, ahí ya no, pues, pero ya dominaba muy bien el inglés. Si fuera pero, no iría la coma después de pero, solamente antes nada más. Pero como es Profesor, una frase, va entre comas. Dígame, eh, no sé dónde leí que antes de sin embargo era punto y coma y después coma, no coma, coma. eso cuando el enunciado es extenso. Ahí sí va a punto y coma de todas maneras. Y si, por No ejemplo, has leído ni estaríamos, idea. profesor, y si, por ejemplo, estaríamos en, es, por ejemplo, para completar en razonamiento verbal, nos dan un punto y coma, y hay en alternativas, como para hacerlo más fácil, podría ser sin embargo, ¿eso también sería correcto o no? Y la Por oración eso, es extensa, es chica. no, cuando, mira, justo vamos a ver ahorita el punto y coma. Se utiliza punto y coma antes de pero, sin embargo, no obstante, aunque, por ejemplo, entre otros conectores, cuando el enunciado que precede tiene regular extensión. Pero si es cortito, se usa coma. Esa es la diferencia. Depende de la extensión del enunciado, de este primer enunciado, de esto de acá. No todo el enunciado, solamente acá el que lo anticipa nada más. ¿Ya? Esa es la diferencia. Bueno, esos son los conectores, pero no siempre se coloca también pues antes de pero, ¿no? Por ejemplo, no se debe colocar la coma cuando digo soy pobre, pero honrado. Ahí no se coloca la coma. No se coloca la coma cuando el pero está uniendo dos adjetivos, dos adverbios. En esos casos no se usa la coma, aunque sea pero. Pero ¿saben dónde más se equivocan? Acá. Y como siempre se equivocan, yo le he llamado así. Cuidado con la coma asesina. Ajaja. Esta es una coma muy perniciosa. La coma que suelen utilizar los muchachos de la edad de ustedes. El error más frecuente. Dice la coma no debe separar jamás al sujeto y a su verbo. Vale decir que entre sujeto y predicado nunca debe colocarse la coma, por más que el sujeto sea extenso. Por ejemplo, mira, los internos que hayan presentado una demanda de habeas corpus serán atendidos por el juez. Todo lo que está subrayado ahí es sujeto de la oración. Como ves, es un sujeto muy extenso. Y al leer la oración hacemos una pausa antes del verbo. Pero esa pausa que está antes del verbo no se debe marcar usando la coma. Esa coma que está ahí es incorrecta. Es la coma asesina. Entonces nunca debes usar la coma entre sujeto y verbo. ¿Ya? Listo. Y entonces, ¿dónde iría la coma ahí o no habría coma? Ahí no va nada. Si quieres poner una proposición subordinada explicativa, ahí sí podría ser así. Los internos infectados, coma, que hayan presentado una demanda de habeas corpus, coma, ahí sí. Ahí le estaría dando otro sentido a la oración. Porque no sé si tú recuerdas que hay dos tipos de adjetivos. Adjetivo explicativo y adjetivo especificativo. Bueno, ya para explicarte el asunto, ¿ya? Para que veas que no significa Profesor, lo mismo. Dime. también podría estar como que la coma explicativa a los costados de infectados, porque yo pienso que podría ser así, o sea, en infectados y también puede ser en que haya presentado una demanda de habeas corpus, pero vienen infectados. Ay, ay, o sea, tú dices así, los internos, coma, y infectados, coma, así. Ujú, también podría ser. Sí, también puede ser, pero tiene otro sentido ahí ya, ¿no es cierto? Claro, Tiene otro claro. sentido la oración. El hecho es que si no hay aposición, no hay Y explicación, no hay-
No hay explicaciones, nada justifica colocar la coma entre sujeto y verbo. Ese es el asunto. Y profesor, si por un caso te preguntan ahí colocar cuántas comas se debe colocar en esa oración, considerando que debería ir también ahí infectados y en que haya también se contaría. Bueno, esta sería una pregunta muy ambigua y ese tipo de preguntas se evitan en los exámenes de admisión. Lo que te pueden poner si es que al cambiar la puntuación o al cambiar el siguiente de la oración, ¿cómo sería la puntuación adecuada, no? Ahí sí. Lo que justo iba a decir, mira, iba a decir lo siguiente. Mira, si digo, por ejemplo, no significa lo mismo. Mira, los niños, coma, asustados, coma, salieron corriendo. Es diferente a decir, los niños asustados salieron corriendo. No significa lo mismo. ¿Qué diferencia hay? Cuando digo los niños asustados salieron corriendo, primero, me refiero a la totalidad de niños, a todos los niños, todos los niños. En cambio, cuando digo los niños asustados salieron corriendo, me refiero solamente a los que estaban asustados, solo los que estaban asustados. ¿Ya ves? Cambia el sentido. Por eso es que el de arriba se llama adjetivo explicativo y el de abajo se llama adjetivo especificativo, porque sirve para especificar de quién estamos hablando. ¿Mm? Igual ocurre acá entonces. Si ponemos ahí que hayan presentado una demanda de habeas corpus, ya estaríamos usando una posición, una frase explicativa, ¿sí o no? Y en ese caso iría coma acá y también coma acá. O como dijo la señorita, si damos otro sentido, los internos, coma, infectados, coma, también puede ser. Pero si no ponemos coma internamente acá y es una sola oración, nada justifica colocar la coma en esta parte. Entre sujeto y verbo nunca se coloca la coma. Eso es lo que debes tener presente. A ver un par de ejercicios a manera de calistenia mental. Dice acá, no olvides, estimado Harold, que te llevo 10 años de ventaja. ¿Dónde va la coma, Antes de muchachos? estimado y después de Harold. Antes de estimado y después de Harold. Oh, sí, pues no, va entre comas, estimado Harold, porque es vocativo, vocativo. En el otro, a ver, Antes de Después de explorador, Colón, después de después Genovés. de Colón y después de Genovés. correcto, muy bien, señorita. Cristóbal Colón, coma, Ecuador Genovés, coma, ahí está. ¿Qué coma? Explicativa. A ver en esta. Antes de dime y después de matarlo. Ajá. Se presentó a comer, coma, dímelo tú si no es para matarlo, coma, con 10 amigotes. Ujú. Ay, te voy a separar. Ya, bueno, bueno. Eso va entre comas. Ya. Siguiente. Suspendida la cuarentena, decimos ir al Ipanema y emborracharnos. Después de cuarentena. Después de cuarentena. Después de cuarentena. Correcto, coma hiperbática después de cuarentena. El otro. Dice un Antes de proverbio dice y africano después entre de comas. africano. Dice y africano. Correcto. La idea principal es que el resultado de la batalla solo es transmitido por los que la ganan. Claro, pues, ¿no?
Dice un proverbio africano, va entre comas, coma explicativa. Siguiente. Después de Después de increíble. increíble. Aunque parezca increíble, coma hiperbática. El avión es el medio de transporte más seguro. Siguiente. Antes y después de capitán. Capitán es vocativo, ¿sí o no? Sí, vocativo. Va Sí, entre sí, profesor. comas. Va entre comas. Espero, coma, capitán, coma, que haya resuelto el problema de la tropa. Correcto, chicos y chicas. Después de casa, punto y coma. Después de casa, punto y coma. Sí, Después de después de casa, celeste. profesor. Punto y coma creo que no va acá. ¿Ah? Después de celeste. Después de uno. No, Ya, después de después de uno. celeste, coma. ¿Qué más? Celeste, profesor. Después de uno. También de un Después de ferretería. No, después de uno. ferretería, sí. Azul y uno, coma, blanco. ¿Qué queda? No, Ah, profesor. y uno como blanco. Ah, Ujú. Y uno como sí, blanco. sí, sí, sí. ¿Acá? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? No, Ah? no, ya No, no. después de uno No, no allá va. no puede Ya, ir. ya no, ya. Allá no. No, ahí no va, no va. No. Después de ¿El número de estos, blanco. profesor? Solamente el 2. Falta una comita. Después de blanco. Después de blanco, claro, por jerarquía temática. Para diferenciar el nivel de jerarquía entre esta I, que está uniendo al último elemento de la serie enumerada, ¿no? Vea la fratería, compro un balde azul y uno blanco. Profesor, entonces en esa oración casa no debería estar. ¿Por qué no comprende esa parte donde dice ve a la casa ferretería? Casa no debería estar. ¿Por qué? No entiendo esa parte cuando dice ve a la casa ferretería. Ay, 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 ay. Lo que pasa es que todo esto es uno solo. Esto de acá es uno solo. Casa de ferretería es uno solo. Es en vez de decir, bueno, en nuestro medio solo decimos ferretería, pues, ¿no? Ajá. Pero en otros lugares se dice casa ferretería. Es uno solo, una unidad. Gracias, profesor. Bueno, sí que lo borra casa, pero ya no hay problema, ¿no? No hay problema, no cambia el sentido. A Tomás le gustaba el fútbol, en cambio, a Ignacio no. Después de fútbol. Después, acá una ayudadita, ¿ya? Después de fútbol va un punto y coma. Entonces después de cambio. Después de Ignacio, Después de cambio va una coma. Después de cambio Ignacio. va una coma. Y después de Ignacio Profesor. también. Después de Ignacio también, claro. Coma elíptica. A Tomás le gusta el fútbol, punto y coma. En cambio, coma, a Ignacio, coma, no. Así es, ¿no? ¿Por qué la coma el último? Porque no le gusta el fútbol, eso se lo entiende. Coma Sí, profesor. elíptica. A ver, en esta van a caer. Habrá sorteos, rifas, mucha comida y viejos amigos a los que no vemos hace mucho tiempo. Después de sorteo. Después del sorteo de Después rifas. de rifas. Amigos. Y ahí queda, ¿no? Así hay Ahí que, hay queda, que. pues. Ya no hay más. Profesor, una consulta. Y en ese caso, después de habrá, ¿puedo poner los 2 puntos? No, amiguita. Entre el verbo transitivo y su objeto directo nunca se coloca 2 puntos. Jamás. ¿Y cómo sabes que es objeto directo? Recuerda que el objeto directo se reemplaza por lo, la, los, las. En este caso, los habrá. Entonces, entre el verbo transitivo y su objeto directo, nunca se coloca 2 puntos. Es un error muy frecuente, ¿eh? Por ejemplo, ves ahí, Rosita compró 2 puntos. Sandía, coma, naranja, coma, palta. ¿Por qué los 2 puntos? Para empezar la enumeración. No, 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 no. Entre el verbo transitivo y su objeto directo, nunca se coloca 2 puntos. Como tampoco se coloca 2 puntos entre el verbo copulativo y su atributo. Por ejemplo, las características de los seres vivos son 2 puntos. Movilidad, reproducción, irritabilidad, adaptabilidad.
¿Por qué después de son dos puntos? Un error. No se coloca dos puntos entre el verbo copulativo y su atributo. Ese también es un error muy frecuente en el uso de los dos puntos. Bueno, ya no vamos a ver dos puntos con ustedes, porque no está en tu libro, no te va a venir en tu examen. Yo me estoy explicando a petición de parte ante la pregunta de la señorita. Otro, cuando llegó Gabriela, la sobrina de Luis, todo se aclaró. La sobrina de Luis. Entre la sobrina de Luis. Ajá, eso va entre comas porque esa posición. A ver, otra, esta casa perteneció al parecer a Fernando del Águila. Después de perteneció. Ahí, falta acá, falta. Después de Ah, ya, casa. después de aparecer. Ajá, esta casa perteneció, coma, al parecer, coma. ¿Por qué al parecer va entre comas? Porque es un elemento incidental, si lo borramos no pasa nada. Esta casa perteneció a Fernando del Águila. Al parecer sirve para dar duda sobre lo que estoy hablando. ¿Mm? La ultimita, Señor entre comas. señor entre comas, muy bien. Sospecho, coma, señor, coma, que la señorita de finas acciones es venezolana. Claro, bueno. Listo, para terminar, vamos a ver el punto y coma. Profesor, Hola, Moniquita. la penúltima oración eh, es una explicativa, ¿no? Ah, sí, al parecer. Explicativa. Ujú, ujú. Ya, gracias, profesor. Punto y coma se usa para separar proposiciones. ¿Qué son proposiciones? Frases con verbo que pueden tener sentido completo. Se parecen a una oración. La única diferencia entre oración y proposición es que la oración termina en un punto y la proposición no. Entonces, el signo que usamos para unir proposiciones es el punto y coma. ¿Ya? Vamos a ver, uso normativo. Primer caso, el uso más frecuente. Cuando una de las proposiciones o ambas ya llevan coma. ¿Qué quiere decir eso? Mire, esto de acá, Carolina, la mayor es abogada. Esa es la primera idea, la primera oración, digamos, ¿no? Claudia, ingeniera, es otra oración. Esa comita reemplaza el verbo es ingeniera, Omelito. Entonces vemos que las dos proposiciones, las dos ideas completas ya tienen coma. Para separar a estas dos, obligadamente empleamos el punto y coma. Ese es el uso más frecuente del punto y coma. Otro ejemplito, mira. Uy, este de Webex tiene. A ver. Ah, no puede escribir. Ya fue ya. Así no me entonces. Espérate, voy a buscar otra estrategia. Acá creo. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi herramienta de escritura? Ahora sí. A ver, digo lo siguiente. A ver, ¿cómo sería la puntuación para esta oración? ¿Cómo es la puntuación para esta oración? Presta atención. Diana, no, Rosa habla inglés. Ahí termina la primera idea. Por lo tanto, ahí va punto y coma. ¿Por qué? Porque vamos a separar de este de acá que ya tiene coma elíptica. Diana, esa comita reemplaza habla. Diana habla francés. Otra vez punto y coma. ¿Por qué? Porque acá hay otra elíptica. Rita, coma, quechua.
Entonces se entiende que Rosa habla inglés, Diana habla francés, Rita habla quechua. Para no repetir habla, hemos usado la coma elíptica. Pero para separar cada proposición hemos empleado punto y coma. Ese es el uso más frecuente del punto y coma. ¿Ya? El más frecuente. Muy bien. Otro uso del punto y coma. Cuando las proposiciones tienen sentido adversativo o causal. ¿Qué es sentido adversativo? O sea, dos oraciones con ideas opuestas. Vamos a usar el término oración en vez de proposición para que entiendas mejor, ¿ya? Cuando dos oraciones tienen sentido contrario, o sea, adversativo. Por ejemplo, unos reían, punto y coma, otros lloraban. Unos reían, otros lloraban. Después del último examen se prevalen. Como te das cuenta, ahí tenemos dos ideas con sentido adversativo. Punto y coma. También dice que se utiliza el punto y coma cuando las oraciones tienen sentido causal. Causal, o sea que ahí mira, todo el mundo a casa, punto y coma, ya no hay nada más que hacer. ¿Cómo así el sentido causal, dirá alguien? Lo que pasa es lo siguiente, acá este punto y coma, está reemplazando a una conjunción causal, que puede ser porque, ya que, pues, ¿no? Así, porque no hay nada más que hacer, ya que ya no hay nada más que hacer, pues ya no hay nada más que hacer. Esta frase es causa de la anterior, causa, sentido causal. Bien, entonces ahí tenemos el uso del punto y coma para separar oraciones con sentido causal. Otro ejemplito con sentido causal. A ver, no puedes conducir, no puedes conducir, estás muy ebrio. La causa por el que no puede conducir es que está muy ebrio, ¿sí o no? Por lo tanto decimos, no puedes conducir, punto y coma, estás muy ebrio. ¿Qué va a decir? Porque, ya que, puesto que, debido a que, pues, en lugar de esas conjunciones, utilizamos el punto y coma. Anteconectores. Sin embargo, así pues, en definitiva, por otra parte, etcétera. Lo que Mónica estaba preguntando, ¿no? Que se usa punto y coma antes de sin embargo. ¿Cuándo? Cuando esto está uniendo, ¿qué cosa? Proposiciones. El punto y coma se usa para separar siempre proposiciones. ¿Ya? A ver, pero acá dice tiene que tener regular extensión. Los jugadores se entrenaron intensamente durante todo el mes. Punto y coma. Sin embargo, coma, los resultados no fueron los esperados. ¿Ya ves? Ahí sí, pues esta frase, los jugadores se entrenaron intensamente durante todo el mes, tiene una extensión considerable. Mira todo esto. Todo eso. Entonces ahí va punto y coma. Profesor, Dígame, jovencita. ¿y cuántas palabras tienen que ser para que... Eso no hay. No hay límite. Por eso les decía que en cuestión de signo y puntuación, las reglas no son tan claras como en el caso de la acentuación, donde no hay ninguna duda. En el caso de puntuación, depende de la subjetividad en muchos casos, y sobre todo en el punto y coma, ¿no? Y dice bien claro la misma academia que este es el signo con mayor subjetividad. ¿Mm? Ese es el asunto. No, esto ya no viene para ustedes, ya por gusto ya. Muy bien, muchachos. Vamos a ver las claves del tema de la semana pasada, ¿ya? Creo que había algunos errores en la práctica, me parece, porque he visto que hay más de una clave. Ya, bueno, acá yo lo tengo en Word.
Pregunta 1. Completa la oración con el monosílabo correcto. Clave la A. Te pido que entiendas que mi meta depende de mí mismo. Solamente va con tilde la palabra a mí. Nada más. ¿Qué página? No sé, porque yo no tengo el libro, chicos. Yo no tengo el libro, no les puedo dar la página, pero hay sus compañeritos que tienen el libro que pueden. 128. Ya, 128, muchas gracias, jovencitas. Ya ves, 128. 2. Enunciado. Aquel ensayo se leyó en mi presencia, pues a ti solo te incomodaba aquello. Sé muy bien que esto va a mejorar con los días. ¿Cuántas tiene diacríticas? Solamente una. ¿En qué palabra se ha omitido? Solamente en la palabra sé, nada más. Solo en sé. El verbo saber. Clave la A. 3. Él consiguió que la joven recibiera el regalo que despreciaste. Aún no entiendo tu rechazo. Era un regalo que todos querían tener. Así me lo hizo saber Saúl. Los que van con tilde es la B. Él, pronombre, consiguió tilde en la O por ser aguda. Aún, que equivale a todavía, todavía no entiendo. Aún. Querían, tilde en la I por el hiato acentual. Así, tilde en la I porque es aguda, termina en vocal. Y Saúl por el hiato acentual. Clave la B. 4. Indica la oración que emplea correctamente la coma. Respuesta la B. En las hojas de los libros, coma, que son de papel, coma, puede vivir un mundo entero. Ya ves, clave la B. 5. Ahí hay dos claves en lo que me han pasado, pero yo le he corregido acá. No sé cómo está en tu libro, pero en tu libro, por ejemplo, acá en la 5 dice, tú y él no capturaron al asesino aquel. En tu libro está sin tilde, ¿sí o no? Si están sin tilde, quiere decir que hay dos claves. ¿Ya? Quiere decir que hay dos claves. Para que haya una sola clave, ponemos tilde en la palabra aquel y ahí sí, solamente la 4. Sí, ella mira el crepúsculo, mas no se entristece. Esa palabra más va sin tilde porque equivale a pero. ¿Ya? Y entonces 4, solo la 4. 6. Señala la oración con el uso incorrecto de la coma. Fabricio, coma, obtuvo el primer lugar en el concurso. Ahí está la coma. Asesina, no debe colocarse la coma entre sujeto y verbo. La D de dado. 7. Identifica la expresión que tiene coma elíptica. Creo que en tu libro aparece la D y la E, dice 2, 2, me parece, ¿ah? Revisa, revisa. Si es así, pon en la E 3. Un palito más y pon 3, si esa es la única. Aquí venden carne de pollo, punto y coma. Allí, coma, venden de res, ¿no? En vez de venden, ponemos ahí la comita. Solo la 3. 8. Identifica la expresión correcta en relación a las mayúsculas. Respuesta a la D. Ministerio de Economía y Finanzas. Si fuera ministro, iría con minúscula. Pero ministerio sí, pues, ¿no? Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Y cómo es la A? Mar muerto. Muerto va con mayúscula. La B, Santísima Trinidad. Trinidad con mayúscula también. C, presidente con minúscula. Y D, de la Cruz, D también con minúscula. Y en la E, romántica con minúscula. Clave la D. 9. Uso incorrecto de la mayúscula. La E. Chachapoyas, al sur del departamento de Amazonas, es tierra productiva. La palabra sur y la palabra departamento deben estar con minúsculas. Y la última, la E también. Talía no quería dejar la fiesta, por eso se hacía la desentendida. Tilde disolvente, la tilde por hiato acentual. Talía, hiato acentual. Quería, hiato acentual. Hacía, hiato acentual. Clave la E. Ya, listo chicos, esas son las claves del capítulo anterior. ¿Alguna pregunta?
Profesor, sigamos en la pregunta 8. No hubiese estado la D, hubiera estado otra alternativa que estaba mal. ¿Podría haber considerado la E asumiendo que romántica hacía referencia al título de la canción, no al género o especie? El poeta de la canción romántica. Ajá. ¿Cómo digo? Ya, ya, ya. Ya. Si a una persona le llamamos así, ¿te No, refieres no, a digo, qué? si es que no hubiese habido la letra, la alternativa D, hubiera podido considerar la E, asumiendo que romántica no se hace referencia al género, sino al título de la canción, asemejándola a Ya. una obra. Ya. Pero ¿sabes qué? No sería, porque los títulos de las obras de arte, ya, obras de creación, obras literarias, canción, película, literatura, van en cursivas, van en cursivas. Por ahí la sacabas. Profesor, he visto casos en diccionarios pasados en los cuales, por ejemplo, consideraban a Mario Vargas Llosa y cuando hacían referencia a lo que es alguna de sus obras que publica, por ejemplo, La ciudad de los perros, consideraban que iba en mayúscula. Claro, no todo, sino el inicio de lo que es el título. Por O- supuesto, por supuesto. En ajá, la, en lo- y en este caso de canciones, no lo puedo asemejar a ello. También, pues, por eso, canciones, películas, obras literarias, va con mayúscula solo la primera letra. Pero lo que te digo es que no solamente va con mayúscula la primera letra, sino debe ir en cursivas. Ah, ya, profesor, gracias. Sí, también lo que tú dices va en mayúscula la primera letra, de todas maneras. Profe, Y si hubiese nombre propio en los títulos, de todas maneras va con mayúscula, no solamente la primera. Vida de Don Quijote y Sancho. Vida mayúscula, Quijote mayúscula, Sancho mayúscula. Mi amiguito. la palabra presidente en varios textos lo he visto que lo escriben con mayúscula, otras con minúscula. Ya, pero tú sabes que debe ir con minúscula. O sea, obligatoriamente ya con Por e- minúscula. claro, a no ser que esté después de un punto, al inicio de una escritura, esté en abreviatura, ahí nada más. Caso contrario, minúscula. Profesor, en el caso de carretera central, solo central va con mayúscula, ¿no? No las dos, porque el nombre propio de la vía de comunicación es carretera central, las dos. Ya, profesor, gracias. Y en Algo, otros también vi que ministros, o sea, los ministros se lo escriben con minúscula y ministro de Economía lo escriben con mayúscula. ¿Qué diferencia? no. Nuevamente, los cargos públicos, no importa, ministro, presidente, alcalde, gobernador, congresista, minúscula. Entonces, tú pones el ministro de Economía y Finanzas, ministro minúscula, Economía y Finanzas mayúscula, porque eso sí es área o sector. Ahí sí, por eso cuando el presidente hace juramentar, le dice, no, juráis por Dios y por estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas. Economía y Finanzas es el despacho, por eso va con mayúsculas. Pero los cargos públicos siempre van con minúsculas, siempre. Ya, profesor, gracias. Antes iba en mayúsculas, antes. Cuando tú estabas en anteproyecto, la regla era otra. Allí se decía que va con mayúsculas siempre y cuando no aparezca el nombre de la persona que ocupe el cargo. Si aparece el nombre, entonces va con minúscula. Por ejemplo, el presidente, ¿cómo se llama el presidente? Pedro, ¿no? El presidente Pedro Castillo. Como ahí va la palabra Pedro Castillo, presidente iba con minúscula. Pero si decías el presidente viajó a su tierra, presidente iba con mayúscula. Esa era la regla antigua. Hoy en día, en todos los casos, los cargos públicos se escriben siempre con minúsculas. ¿Ya? Listo. ¿Alguna otra duda, chicos? Pasamos a otro tema. Ya, pasamos al mundo maravilloso de la morfología.
la morfología. El término morfología tiene un sentido en sentido lato, un sentido amplio, pues morfología es el estudio de la estructura de cualquier cosa. Puedes hablar de la morfología de una célula, de la morfología de la hoja de un árbol, etcétera, ¿no? ¿A qué se refiere? A la estructura de esas cosas. Incluso en geografía se habla de geomorfología, es un capítulo de geomorfología. La medida está dictando. Este, hay un capítulo de geomorfología. ¿Qué cosa estudia la geomorfología? La estructura de la Tierra, ¿ya? El relieve terrestre. O sea, morfología por sí sola es muy amplio. Pero como estamos en gramática, la morfología es una parte de la gramática, ¿ya? Vamos a ver entonces. Antes, la ciencia que estudia una lengua en particular es la gramática, ¿ya? La gramática que estudia una lengua en particular. La primera gramática de la lengua española fue publicada en el año 1492 por don Helio Antonio Martínez de Cala, más conocido como Helio Antonio de Nebrija. Pero él no lo tituló gramática, sino lo tituló El arte de la lengua castellana. ¿Cuándo? 1492. Tomando como modelo los aportes del griego Dionisio de Tracia, él clasificó por primera vez a las categorías gramaticales, sustantivo, adjetivo. Claro que sustantivo y adjetivo le llamó nombre. Nombre, sustantivo, nombre, adjetivo. Así, ¿ah? Y eso siguió hasta mucho tiempo. Nombre, sustantivo, nombre, adjetivo. Ya es en los últimos tiempos que se ha hecho la diferencia entre sustantivo y adjetivo. Y del adjetivo, a su vez, se ha derivado otra categoría, los determinantes. Porque antes solamente era adjetivo nada más, y había adjetivo calificativo, adjetivo determinativo. Así era. Hoy en día ya no hay eso. ¿Cómo se clasifica el adjetivo ahora? Adjetivo explicativo y adjetivo especificativo. Y los adjetivos determinativos ya no. Esos son determinantes. Sabes pues que todo está en constante cambio, ¿no? En constante transformación. No hay nada estático, no hay nada eterno. Y la lengua, la gramática, pues sufre cambios. De todas maneras, en el español, la ciencia que estudia la lengua española, específicamente la lengua española, es la gramática y se divide en dos. Claro que hay varios tipos de gramática, ¿no? Tomando en cuenta las escuelas, tenemos la gramática tradicional, la gramática generativa de Noam Chomsky, la gramática estructural de Ferdinand de Saussure, varios tipos. Pero tomando en cuenta el ámbito de su estudio, dividimos en dos: la gramática normativa y la gramática descriptiva. ¿Qué diferencia entre normativa y descriptiva? Normativa, la que establece las normas para el uso correcto de la lengua. Y desde ese punto de vista se dice que la gramática es el arte de hablar y escribir correctamente. Si buscas un diccionario, el significado de gramática probablemente va a traducir arte de hablar y escribir correctamente. Esa es gramática normativa. En cambio, la gramática descriptiva ya no nos dice cómo se debe hablar, cómo se debe escribir, sino cómo es. Solo se limita a describir cómo es una lengua. Por eso la gramática normativa tiene dos partes: la prosodia y la ortografía. La prosodia, que enseña la correcta pronunciación de las palabras, y la ortografía, la correcta escritura de las palabras. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, em, señores, cuando entren a la clase, enciendan sus cámaras. ¿Qué error he cometido? Error prosódico. De entrar, no existe ese entrar, ¿sí o no? O, por ejemplo, decimos, la selección peruana iba perdiendo por 1-0 frente a Bolivia. En el entretiempo, Gareca les llamó la atención a sus pupilos. En ese interín,
Paolo Guerrero estuvo muy enojado con sus compañeros en ese interín. He cometido un error prosódico. ¿Por qué? Porque no existe la palabra interín. ¿Cómo se dice? Interín. En ese interín, así. Alguien dice por ahí, como de todo, pero no me gusta la carapulcra. Error prosódico, porque esa palabra no existe. ¿Qué es? La correcta es carapulca. Carapulca, no carapulcra. He escuchado varias gente, mucha gente decir carapulcra, pero tú puedes en este momento consultar tu diccionario de la RAE y vas a dar cuenta que no hay carapulcra. Es carapulca. Entonces, muchachos, ese es el error prosódico, cuando pronunciamos mal las palabras. Y error ortográfico, pues cuando escribimos mal, ¿no? Por ejemplo, habré cometido un error ortográfico si escribo así. Error ortográfico. ¿Por qué? Porque exuberantes escribe sin H. ¿Ya ves? Ese es el error ortográfico. La gramática normativa se ocupa entonces de establecer las normas para el uso correcto del idioma. Cómo debemos hablar, cómo debemos escribir. En cambio, la gramática descriptiva tiene tres partes: la fonología, que ya hemos estudiado hace tiempo, la morfología y la sintaxis. La fonología, que estudia el sistema fonológico de la lengua. Su unidad de estudio es el fonema. La morfología, que vamos a ver ahora, una parte, la estructura de las palabras. Y la sintaxis, que estudia la función de las palabras. Hay palabras que funcionan la sintaxis agrupa en tres a las partes de la oración, según su función. Palabras que funcionan como núcleos, sustantivos y verbos. Palabras que funcionan como modificadores, adjetivo, determinante y adverbio. Palabras que funcionan como enlaces, preposición y conjunción. Eso lo hace la sintaxis. ¿Ya? Morfología. La morfología, como habíamos anticipado, proviene de dos vocablos griegos: morfe, que significa forma, estructura, y logos, que es estudio o tratado. O sea, morfología es estudio de la forma, análisis de la estructura. Se divide en dos, hay dos tipos de morfología. Morfología flexiva, que se ocupa del estudio ¿de qué? De las categorías gramaticales y sus accidentes gramaticales. A propósito de eso, muchachos, a las categorías gramaticales también se conoce con el nombre de partes de la oración. ¿Alguno de ustedes recuerda cuáles son las partes de la oración? Creo que sujeto, predicado, eso. No, Jeremis. Jerems, ¿cómo se pronuncia el nombre? Jerems, ¿no? ¿Cómo? No, no, no. James. James, ya, James, ya. Bueno, James. James, lo que tú has mencionado son elementos de la oración, ¿ya? Los elementos. Los elementos son sujeto y predicado. Esos elementos lo estudia la sintaxis. En cambio, las partes de la oración son las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción, y son estudiados por la morfología. ¿Ya? La morfología. Y también, claro, los accidentes gramaticales: cómo se forma el plural de las palabras, cómo se indica el género masculino y el femenino. Eso es morfología flexible. Y la morfología léxica, en cambio, estudia los procesos formativos de palabras, cómo se crean nuevas palabras. Por ejemplo, de la palabra mar hemos creado la palabra marino, marinero, maremoto, ¿no? Son palabras que creamos a partir de un vocablo preexistente. Eso lo estudia la morfología también. Entonces hay dos: flexiva y léxica. Empezamos por la flexiva, por la morfología flexiva. ¿Qué cosa estudiamos, dicho, muchachos? ¿Qué estudia la morfología flexiva?
Las partes, creo. Categorías Ajá, gramaticales. muy De bien. una oración. Eso. Las categorías gramaticales y qué más. La estructura de las palabras. La estructura interna de las palabras. ¿Ya? Muy bien. Eso estudio. Y así como la fonología tiene como unidad mínima de estudio al fonema, la fonética al fono, ¿ya? ¿Cuál es la unidad mínima de estudio de la morfología? Morfema. Oh, muy bien, muy bien. El morfema. Su unidad mínima de análisis es el morfema. ¿Y qué cosa es el morfema? ¿Qué es un morfema? Dirá alguien. Mínima unidad con significado. Pues, pues, chala. ¿No está, Karinita? ¿Está dando la hora? Claro. El morfema es la mínima unidad significativa de la lengua. ¿Qué quiere decir unidad significativa? Unidad que tiene significado. Y si tiene significado, ¿qué debe tener obligatoriamente? ¿Qué es necesario para que haya significado? Significante. Para que haya significado, debe haber significante, si no, no hay uno solo, jamás. Entonces, la asociación de significante y significado es lo que se llama unidad significativa. El término significativa quiere decir que tiene los dos, significado, significante. Y no hay que confundir con las sílabas. Las sílabas son unidades de pronunciación, no tienen significado. Y en cambio, los morfemas sí. Vamos a ver. Ejemplo. Guanuqueñas. Ahí está una ejemplar guanuqueña, famosa cantante de Huánuco, de repente la conocen, mi amiguita. Muy bien. Mire, cada partícula, cada segmento tiene significado. ¿Qué significa Huánuco? Significa departamento del centro del Perú. Y huanuqueño, huanuqueña, ¿en qué significa? Procedencia, se llama gentilicio, así como de Lima, limeño, de la costa, costeño, ¿no? Eso es entonces, muchachos, ¿ya? ¿Y la A? ¿Qué significa la A? Género femenino. Género. Exacto, el género femenino. ¿Y la S? Número. Número Número plural. plural. Exacto, Pluralizar. plural. Así, ¿no? Así se reconocen los morfemas. Más ejemplitos a ver, ya por si acaso. A ver, ¿cuántos morfemas tendrá la palabra deshonrados? ¿Cuántos morfemas? Ajá, en total. 5. Ajá, claro, si tiene 5, creo. A ver, sí, claro, pues no. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar la raíz. La palabra deshonrado es antónimo de honrados. Honrados, deshonrados. Quiere decir que des indica negación. Des es un morfema. Honrado es una palabra derivada de honra. Honr, la raíz. Así, mira, honr, la raíz. Ad indica que la palabra es un adjetivo, participio de honrar, honrado, cantar, cantado, soñar, soñado, bailar, bailado. Ad indica participio, o sea que la palabra es un adjetivo. La O, género masculino, y la S, plural. En total, 5 morfemas. Inmortales, ¿cuántos morfemas tendrá? 4. Ajá, 1, 2, 4. 3, 4. Uy, chala. 4, muy bien, James. Xiomara también dijo que era 4. Vamos a ver. Mortal es antónimo de inmortal. Mortal e inmortal son antónimos, de manera que in es negación. Mortal es el que muere. Mort, la raíz. Mort, la raíz. Ahí tengo mortífero, mortandad, mortaja, mort, relacionada a la muerte. ¿Qué Profe, es el plural? Dime, Villito. morfema es diferente que morfema lexical, ¿verdad? Eso me confundo. No, 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 no. El morfema lexical también es un morfema. Lo que pasa es que el morfema lexical es la raíz, pero es un morfema. El morfema lexical es solamente el lexema, ¿verdad? Exacto. Ya, Al, ahora sí.
Al morfema lexical se llama lexema, se llama raíz. La misma chica con diferente vestido, ¿ah? Profesor, una consulta. Y si es que en esa palabra inmortales me piden identificar la cantidad de morfemas, ¿allí debo considerar también el morfema cero o a lo que otros he escuchado que denominan también morfo cero? Ahorita vamos a hablar de eso, ¿eh? Un ratito, un ratito, un ratito. Ya. Moment, please. Ahorita vamos a hablar del asunto, ¿ya? Ahorita. Ya, así, a ver, interminable. ¿Cuántos morfemas tenemos ahí? 5. Wow, creo que no, ¿ah? Terminable, que se puede terminar. Interminable, que no se puede terminar. O sea, la raíz es termin. Ajá. Imprefijo. Hable es uno solo. ¿Qué significa hable? Es un sufijo adjetivador. Significa que es posible. Terminable, que es posible terminar. Palpable, que es posible palpar. Contable, que se puede contar, ¿sí o no? Entonces, hable es uno solo. No vamos a separar, ¿ah? Uno solo. Esta está fácil. Bisabuelitos, ¿cuántos? 5. 5. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, sí, sí, tiene usted razón. La raíz es abuel. Bis significa doble, dos veces. Abuel y diminutivo, afecto que sentimos por el abuelo. La O masculino, abuelito, abuelita, y la S plural. Está bien. Bisabuelitos tiene 5. Zapateros. 4. 4, correcto. El morfema lexical o raíz es zapat. ¿Por qué? Porque a partir de zapat puedo derivar zapato, zapatilla, zapatero, zapatazo, zapatón. Ese conjunto de palabras que proviene de una misma raíz se llama familia de palabras. Forman una familia de palabras, zapatilla, zapatero, zapatón, zapatazo, etcétera. ¿Ya ves? Familia de palabras. Indica oficio u ocupación. Quien se encarga de vender, reparar, fabricar zapatos, zapatero. La O masculino, la S plural. Muy bien. ¿Qué es el morfo? Morfo. Acá dice, muchachos, morfema es la misma unidad significativa de la lengua. Te pregunto, ¿la lengua es concreta o abstracta? ¿Sí o no? Abstracta. Abstracto. Abstracta, Apto. muy bien, chicas, chicos. Entonces, cuando no, es como el fonema que es abstracto. Cuando pronunciamos un fonema, hemos dicho que se llama fono, ¿sí o no? Igual acá también. Cuando lo pronunciamos o cuando lo escribimos al morfema, se llama morfo. Lo que estamos viendo acá en estos ejemplos que hemos puesto anteriormente, todos estos de acá son morfemas, son morfos, ¿no? En realidad, todos estos morfos, lo que vemos ahí, porque es la representación escrita o hablada del morfema. Morfo, el morfema está en tu mente, en tu cabecita. Entonces, por eso el morfo es la materialización del morfema. ¿Cómo se hace concreto? ¿Cómo se hace perceptible en el habla y en la escritura? ¿Y por qué la diferencia entre morfema y morfo? Que, bueno, dicho sea de paso, solamente acá en Uneval se hace esa diferencia. En CEPRE San Marcos no hacemos la diferencia entre morfema y morfo. Solamente se cuentan los que están ahí escritos, nada más. Pero en realidad es diferente morfema y morfo. Mira lo que nuestra amiga estaba preguntándonos. La palabra gato. Si yo separo en morfema la palabra gato, voy a tener así. ¿Sí o no? Sí, pues dos nada más. Gat la raíz y la O que indica el masculino. Sin embargo, la palabra gato es un sustantivo. Todo sustantivo, todo adjetivo tiene género y tiene número, ¿sí o no? En este caso, gato está en masculino y está en singular o en plural. Gato, Singular. Singular. singular, claro, singular.
Pero ¿cuál de ellos me da la idea de singular? ¿Ga? No. La O tampoco. Entonces, no está escrito ahí. Está en nuestra conciencia, en nuestra mente, la idea de singular. Entonces, esta linda huanuqueñita te dice lo siguiente. Recordar, recordar. Se usa el morfema cero para indicar la ausencia de Marta para el singular o el género. Y el plural no, ¿ah? El plural siempre se escribe, pero el singular se representa por morfema cero. Y el de género también cuando está escrito el masculino y el femenino, morfema cero. Por lo tanto, mira, en gato tenemos así, gato. Pero como se sobreentiende que está en singular, colocamos este símbolo llamado morfema cero. Y tenemos, por lo tanto, 3 morfemas y 2 morfos. Otro ejemplito, ya mira, presta atención. A ver, separamos en morfemas la palabra relojes. Ya, relojes, separamos en morfemas. La palabra reloj es sustantivo, ¿sí o no? La raíz es esto, reloj. Diferencia entre reloj, relojes, singular, plural. Pero reloj es masculino o femenino. Masculino, se dice reloj nuevo y no reloj nueva. Varios relojes, no varias relojes. Es masculino, pero no hay algo que me indique masculino. Coloco este símbolo que es el morfema cero. ¿Para qué el morfema cero? Para indicar que no se ha escrito ahí el género masculino. El número sí está escrito, pero el género no. Entonces, relojes tiene 3 morfemas, contando el cero, ¿ah? Contando el cero. ¿Está bien? Profesor, en la palabra carpintero la raíz sería carpint, ¿no? Ajá, Gracias. ya bien. Entonces, a ver acá, si han entendido, vamos a ver. ¿Qué palabras de los que están acá necesitan, a ver, de estos de acá, qué palabras necesitan morfema cero? Inmortales e interminables. Huíschala. Claro, pues. Eso necesitamos morfema cero. Inmortales, por lo que no hay el género que está escrito. Interminable porque está en singular, entonces indicamos mediante el morfema cero. Bueno, esto de la diferencia entre el morfema y morfo, te repito, solamente vemos pues allá en Univalle. Profesor, una Dime. consultita. En el caso interminable no requeriría de 2 morfemas cero, uno por el género y otro por el número. ¿Verdad, no? Sí, pues, claro, tienes Ajá. razón. Y contar. Interminable es de una sola terminación. Ajá, género y número, sí, pues no, faltaría uno más. Ya, entonces en interminables me piden contar la cantidad de morfemas, considero todo, incluyendo los ceros, ¿no? Solo me Exacto, piden pero siempre y cuando te especifiquen, ¿ah? Si te pero dicen si no me cuántos morfemas y especifica, cuántos morfos. Si no te especifican, solamente vas a contar lo que está escrito ahí nada más. por ¿Por más qué ha de que me venido? pidan contar morfemas, solo lo que Ajá, piden. exacto, exacto. Gracias. A ver, ¿por qué ha venido ya en el examen de admisión general, no en CEPRE, sino en general? Ha venido sobre eso, ¿ah? Y por las alternativas se deduce que solamente se cuenta lo que está ahí, lo que está escrito. Y así es en San Marcos también. Pero revisando algunos exámenes pasados de CEPRE, no de la no de Uneval, el examen general, sino de CEPRE, ahí sí he encontrado unas preguntas de la diferencia entre morfema y morfo. Pero te especifican, ¿no? Ahí en la palabra tal encontramos tantos morfemas, tantos morfos, así. Si no, no pasa nada, solo lo que está escrito nomás. Principio de la literalidad, solo lo que está escrito. Clase de morfemas. Si estás en CEPEVAL, ya estás en la universidad, digo, ¿no? Ah, pero antes todavía falta acá el alomorfo. Alomorfo. ¿Qué es el alomorfo? Dice la variación del morfema en su realización. ¿Cómo ya? Mira, recuerda que el morfema es abstracto, ¿ah? Está en tu cabecita, en tu mente. Entonces, si yo tengo 2 palabras, 2 sustantivos en este caso, copa y papel, son 2 sustantivos, por regla de ortografía, cuando el sustantivo termina en vocal, el plural se forma agregando S. Cuando el sustantivo termina en consonante, el plural se forma agregando ES.
O sea, plural de copa, copas. Plural de papel, papeles. ¿Ya? Por de ortografía. S y S tienen diferente forma, pero significan exactamente lo mismo. ¿Qué cosa? Plural. Y entonces decimos que son alomorfos de plural. Otro ejemplito. Moral, legal. Contrario a la moral y contrario a lo legal. Inmoral, ilegal. In y son morfemas de negación. Significan lo mismo, negación. Pero por razones de ortografía no decimos ilegal. Pero como estos significan lo mismo, diremos que son alomorfos de negación. Alomorfo de negación. Otro ejemplito más. Dormir. La raíz de dormir es dorm, ¿sí o no? Pero como es un verbo, al conjugar, esa o pasa a ser diptongo. Duermo, ¿ves? En otro caso mantiene, mira. Dormimos. Dorm, duerm. Significan lo mismo, pero tienen diferente forma. Entonces, ¿qué son? Alomorfos. El alomorfo es entonces la variación del morfema en su realización. Vamos a ver si me has entendido. A ver acá. Separen morfemas a la palabra gallina y la palabra alcaldesa. Pregunto, ¿cuáles son los alomorfos? Ina y esa. Claro, ina, esa, son los alomorfos. ¿Alomorfo de qué, dirá alguien? De género Alomorfo femenino. Género del femenino. femenino. Exactamente, exactamente, muchachas. Estos son alomorfos del femenino. Tienen diferente forma, pero significan lo mismo. Femenino. Femenino de gallo, gallina. Femenino de alcalde, alcaldesa. Ahí está, ¿ven? Son alomorfos del femenino. A ver, una más, una más, una más, una más. Una más, a ver. ¿Cuáles son los alomorfos en huanuqueña, huancaína? Habla. ¿Cuáles son los alomorfos? Niña e ina. Correcto. El morfema en indica procedencia, procedencia. In, en. Esos son los alomorfos. ¿Alomorfo de qué? De gentilicio. Entonces ya ahí deduces tú. Son alomorfos del diminutivo ito, ita, cito, cita, illo, illa. Alomorfo del despectivo. Ucho, ucha, aco, aca, astro, astra. Alomorfo de gentilicio. On, ona, eño, eña, ino, ina, ense. Esos son los alomorfos. Diferentes formas como se expresa una misma idea. Esos son los alomorfos. Clases de morfemas. Tomando en cuenta su significado. Dos grandes grupos, morfema lexical y morfema gramatical. El morfema lexical es la raíz, contiene el significado básico de la palabra. A partir del lexema o raíz podemos derivar varias palabras. De la raíz ter, relativa a tierra, por ejemplo, podemos obtener las siguientes palabras. De ter, terrícola, terruño, terruño, terráqueo, terráqueo, territorio, terraza. ¿Será terrorista? No. ¿Por qué? Porque ahí ter no tiene nada que ver con tierra. Para nada, para nada. Entonces, este conjunto de palabras que se derivan de una misma raíz, ¿qué cosas forman? Hemos dicho, forman una familia de palabras o filiación léxica, que es lo mismo. Todos los morfemas que se agregan a la raíz se llaman morfema gramatical y puede ser derivativo o flexivo.
Los derivativos, a su vez, según su ubicación respecto de la raíz. Si está ante la raíz se llama prefijo. Si está en medio de la raíz se llama infijo. Si va después se llama sufijo. Bueno, los flexivos también se ven dos. Flexivo nominal, o simple, los que indican género y número. Y flexivo verbal o amalgama, porque solamente aparece en los verbos conjugados. Los amalgamas son aquellos que simultáneamente expresan varios significados a la vez. Y eso solo se da en los verbos. Ejemplo. Hemos separado de morfema la palabra descontroladas, donde la palabra control, ese morfema, es la raíz o lexema. Si es la raíz, todo lo demás, ¿qué cosas son? Morfemas gramaticales. ¿Cómo se obtiene la cantidad de morfema gramatical? Solamente sustrayendo a la raíz. Sacas a la raíz y todo lo demás son morfemas gramaticales. Estos morfemas gramaticales se dividen en dos, como estamos viendo ahí arriba. Derivativo y flexivo. Los flexivos, fácil de reconocer, los que indican género y número. En este caso, la A femenino, la S plural. Entonces, des ya son derivativos, pues sí o no. Como está delante, des delante, prefijo. A después de la raíz, sufijo. Prefijo derivativo, sufijo derivativo. Y estos de acá son los flexivos, porque indican género y número. ¿Así ves? Así de fácil, muchachos. Así se clasifican los morfemas. Vamos a ver si me has entendido. A ver otro ejemplito. En palabras que ya hemos hecho ya. A ver, muchachos. ¿Cuántos morfemas gramaticales tiene bisabuelitos? ¿Cuántos morfemas gramaticales tiene bisabuelitos? 4. 4. A ver, vamos a ver. Primero separo así en morfemas. Bis, abuel, y, o, s. Ah, sí, claro, 4. Porque lo que tenemos que eliminar es la raíz, ¿sí o no? Ya, esta es la raíz. Por lo tanto, todo lo demás son morfemas gramaticales. ¿Cuántos morfemas derivativos tiene? Derivativos. 2. 2. 2. El prefijo derivativo y el sufijo derivativo. Ajá, 2. Esos son los derivativos. ¿Y el flexivo? 2. 2. 2 también. La O masculino, la S plural. ¿Ya ven? Así es. Esa es la clasificación del morfema. Otro criterio para clasificar el morfema es tomar en cuenta su nivel, su grado de dependencia. Y ahí tenemos morfema libre y morfema ligado. Libre, aquel que existe como palabra por sí solo de manera independiente, sin la necesidad de otros morfemas. Figura en cualquier diccionario. ¿Quiénes pueden ser morfemas libres? Solamente algunas raíces o algunos prefijos que al apartar de la raíz se convierten en preposiciones. A, en, de. Por ejemplo, panadero. ¿Cuál de estos morfemas puede aparecer en un diccionario de manera Pan. independiente? Pan, ese es el morfema libre. En la palabra ensalada, ¿cuál de Sal. ellos tiene? Sal y en también. El prefijo en, que por sí solo es una preposición. Entonces ahí tenemos dos morfemas libres. Si ellos son libres, entonces los demás son ligados. No existe un con palabra independiente, necesitan de otro morfema para aparecer. ¿Ya? Esto de acá. Por ejemplo, en la palabra panadero, pues son morfemas ligados todos los demás. ¿Ya? Esos son morfemas ligados. Los morfemas ligados, entonces, muchachos, van siempre acompañados de otro. Ejemplo, otro ejemplito final. Submarinos. La raíz es mar. Y esa palabra mar sí existe en el diccionario. Masa de agua que cubre gran parte de la tierra. Es un morfema libre. Los demás
Todos son morfemas ligados, porque ninguno de ellos aparece en los diccionarios, ninguno de ellos puede ser palabra por sí solo. ¿Ya ve? Listo, esa es otra clasificación de los morfemas. Luego vamos a ver la morfología léxica. Me pregunto si tienen tiempo, porque ya es 8:30, creo, sí. Sí, profesor, sigamos. Ya, entonces sigamos. Ya, ahorita acabamos con esto nomás, ¿ya? Morfología léxica, no se vayan a enojar. Miren, las palabras que nosotros empleamos a diario no han aparecido simultáneamente de una vez y para siempre. No, 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 no. Progresivamente van apareciendo nuevas palabras. Y hasta ahora, ¿no? Porque hace exactamente 2 años, un día como hoy, no existía en nuestro vocablo covidiota, los que transgreden las normas de sanidad contra la COVID-19, covidiotas lo llaman. No existía la misma palabra COVID-19, pues no existía. Son palabras de reciente incorporación a nuestro vocabulario, ¿no? Y a raíz de esta enfermedad han aparecido una serie de medicamentos que antes no existían. ¿Ya ves? Así es que conforme van apareciendo nuevas cosas, se va creando nuevas cosas, se va descubriendo otras cosas, las palabras van apareciendo de manera paralela. La mayoría de ellas provienen de vocablos que ya existen a partir de la derivación. O sea, si tienes un morfema, una raíz, perdón, agregas morfema derivativo, la palabra se llama derivada. Por ejemplo, de mar, marino, palabra derivada de mar, marino. De tierra, terrestre, terrícola, territorio, son palabras derivadas. Pero recuerda que el morfema derivativo puede ser por prefijación, por sufijación, no hay problema. Acá tenemos derivación por sufijación porque hemos empleado sufijos. Y el último es por prefijo, re. ¿Ya ves? Son palabras derivadas. La derivación, repito, puede ser por prefijación o por sufijación. Los dos son palabras derivadas. El hecho de que usamos morfema derivativo, no flexivo, ¿ah? No vayas a confundir con los flexivos. Por ejemplo, la palabra árbol, singular, su plural árboles. ¿Se ha creado una nueva palabra? No, no se ha creado una nueva palabra. Es la misma palabra usada en singular y en plural. El morfema ES es flexivo, no es derivativo. Entonces no se crea nueva palabra. Pero si hubiéramos puesto arbusto, ahí sí. Arbolito, ahí sí. ¿Ya? No confundir con el flexivo. Otra es la composición. Una palabra es compuesta cuando tiene por lo menos dos lexemas. Por lo menos, ¿ah? Hay palabras que tienen 3 raíces, 4 raíces, 5 raíces, todavía no hay problema. Estos se agrupan así: yuxtaposición, composición propiamente dicha, disyunción, sinapsis. Yuxtaposición. Composición por yuxtaposición. ¿Cuándo? Cuando se juntan dos o más palabras primitivas sin que ninguna de ellas se modifique. Por ejemplo, gira más sol, girasol. Agua más fiesta, aguafiestas. Eso es yuxtaposición. Fíjate que ninguno de sus componentes se ha modificado. Gira no ha cambiado, sol tampoco, al juntarse es girasol. Y si llevara tilde al juntar, no hay problema. Corta uñas. Corta no lleva, uñas no lleva, pero al juntar corta uñas, forma hiato, lleva tilde. ¿Qué es? Yuxtaposición. No importa, ¿ya? La tilde no importa. No confundir la yuxtaposición con la composición propiamente dicha. En este caso también se juntan dos palabras primitivas, pero una de ellas se modifica. Generalmente el primer componente. Roja más blanca, no decimos roja blanca, sino rojiblanca. Mano más roto, no decimos mano roto, sino manirroto. Manirroto es el despilfarrador, el derrochador. Ese es el manirroto. Ceja más junto, ceja junto. No, es cejijunto. Esa es composición propiamente dicha. Otra composición, por disyunción. En este caso las palabras ya no se fusionan, no se sueldan.
Es lo que la academia llama palabras pluriverbales. No obstante, remiten a un solo ser. Por ejemplo, célula madre, hombre rana. Hombre rana, no es que hombre sea una cosa, rana otra cosa, no, no. Hombre rana, en conjunto, las dos palabras designan a un buzo de la marina. Es un hombre rana. ¿Ya ves? Igual si decimos buque escuela, disco pirata. ¿Y cómo se pluraliza estas palabras a propósito? Solo se pluraliza de su primer componente. Plural de célula madre, células madre. Plural de hombre rana, hombres rana. Es incorrecto decir células madres, hombres ranas. Eso es incorrecto. Solo se pluraliza su primer componente. Y no confundir esta disyunción con la sinapsia. En la sinapsia hay un enlace, hay una preposición entre esas palabras. Sangre de grado, ahí está la palabra de enlace. Luna de miel, ya ves, la palabra de que sirve de enlace. Esa es la palabra compuesta. ¿Hasta ahí alguna dudita? Profesor, una consulta. En el caso de derivación, si me piden contar la cantidad de afijos, ¿voy a considerar tanto los sufijos, prefijos, interfijos, infijos, todo ello? Karinita, el afijo es sinónimo de morfema derivativo. Gracias. Así cuentas todo eso. Muy bien. Los afijos, ¿no? Un término ya bastante antiguo, hace tiempo que no escuchaba. Pero bueno, Profesor, cuando dice sangre de grado, ¿a qué se hace referencia? sangre de grado es el látex que se obtiene de la corteza de un árbol. Tiene propiedades medicinales, especialmente contra la úlcera. ¿No conoce la sangre de grado, amiguita? Me sorprende. No, profesor, gracias. ¿De dónde vives tú, Talía? ¿Talía quién está hablando? ¿O Karina? Ajá, la misma, profesor. Ah, ya, bueno, bueno. Ah, sí, Karinita, ¿dónde vives tú? Ah, yo soy de Cerro de Pasco. Ah, de razón, pues de razón. Porque sangre de grado es de la selva. Ahí hay un montón. Pero bueno, pues ya venden por ahí. En las calles están botados y vendiendo sangre de grado. Eso es. Ya, listo. Ah, iba a preguntar. A ver, muchachos, de lo fácil lo difícil. ¿Mediante qué procedimiento se ha formado la palabra cubrecama? Habla. Yuxtaposición. Oh, posición muy bien. Un poquito más difícil. A ver, en esta caes. ¿Mediante qué procedimiento se ha formado la palabra inmoral? Derivación. Pues la derivación. Derivación por prefijación. Correcto, 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 correcto. Ya lo vieron. Está fácil. En esta de acá, presta atención. Palabra formada por parasíntesis. Hay dos tipos de parasíntesis, dos formas de crear palabras parasintéticas. Uno, por composición y derivación simultánea. Quiere decir que no es primero componemos, luego derivamos. No, se da simultáneamente. No vayas a confundir con las palabras derivadas de compuestas. Mira, presta atención. Si tengo acá la palabra latino, latino, y a esto agrego la palabra América, América, voy a tener Latinoamérica, ¿sí o no? ¿O no? Esta es una palabra formada por yuxtaposición, Latinoamérica. Pero de la palabra Latinoamérica puedo derivar latinoamericano. Acá hay composición y hay derivación. Pero primero hemos compuesto y luego hemos derivado. Eso se llama derivada de compuesta o simplemente palabra derivada también. No confundir a esta con la parasíntesis. Miren la parasíntesis, en cambio hay composición y derivación simultáneamente. Sacavueltera. En la palabra sacavueltera no es que primero yo he formado la palabra sacavuelta y recién he derivado sacavueltera. No, 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 no. Se ha dado simultáneamente la composición y la derivación. Siete mesino. ¿Ya ves? Lo que quiere decir, muchachos, que
el elemento compuesto, o sea, esto de acá, no existe por sí solo como palabra independiente. No hay ni el elemento compuesto ni el elemento derivado. Vueltera no aparece en nuestro vocabulario. Mesino no aparece en nuestro vocabulario. Sacavuelta en una sola palabra tampoco existe. Ninguno existe de manera independiente, ni el elemento compuesto ni el derivado. Diferente en latinoamericano, porque americano sí hay por sí solo. Latinoamérica también hay por sí solo. Acá no. Entonces esos son parasintéticas. Pordiosero también, ¿no? Pordiosero, pica pedrero. Esos son Profe, parasintéticas. quinceañero también sería un ejemplo, ¿verdad? Quinceañero, muy bien. Quinceañero, quinceañera. Y otro es así, con morfema discontinuo. A estos morfemas discontinuos también se llaman circunfijos. Circunfijos. Cuando simultáneamente aparece el prefijo y el sufijo. ¿Pero qué prefijo? No cualquiera, solamente estos. Des, alomorfo de de, en y a. ¿Por qué solamente estos? Porque solo estos prefijos al apartar de la raíz pueden ser preposiciones. De, en, a son preposiciones. Que se anteponen a una raíz que puede ser sustantivo o adjetivo. Y luego agregamos las terminaciones ar, herir de los infinitivos, ad, oída de los participios. Y obtenemos así, mira, destronado. Des, prefijo, trono, raíz, sustantivo, ado, destronado. En, prefijo, dulce, adjetivo, ar, endulzar. Puede ser con a también, con a también. Por ejemplo, a ver, usando a, ¿cómo sería? A, prefijo. Agregamos el sustantivo botón. Botón. Y el sufijo ar. ¿Qué tengo como palabra? Abotonar. Palabra parasintética. O también puede ser abotonado, ¿no? Ahí está, endulzado. El hecho es que en este caso el elemento derivado tampoco existe. Tronado no hay en el vocabulario. Dulzar no hay en el vocabulario. Botonar no hay en nuestro vocabulario. ¿Ya ves? Entonces, muchachos, eso es palabra parasintética. Atontado, palabra formada por parasíntesis. Profesor, una consulta. El término Dígame. encomiar no entra en parasíntesis, ¿cierto? No, porque el prefijo no es en. En encomienda no hay prefijo en. No, no, en encomiar. ¿Cuál sería la raíz? Todo. Ah, encomiar, de encomio. Ajá, Encomi. encomi nomás. Encomi. Vaya, Encomi, gracias, profesor. encomi, encomi. Sí, pues encomi. Encomi, hasta ahí. Encomi. Mira, fácil de reconocer las raíces en el caso de los verbos. Cuando quitas ar, el, ir, lo que quede la raíz. Encomiar, quitas ar, encomia, esa es la raíz. Ah, ya, profesor, gracias. Bueno, otros procesos son pues la siglación, ya saben las siglas. También la acronimia, OVNI, acrónimo de objeto volador no identificado. SIDA, acrónimo de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, acrónimos. Y también hay por acortamiento, pues sí o no. Acortamiento de automóvil, auto, de motocicleta, moto. Eso se llama acortamiento. Y hay varios tipos de acortamiento. Depende de dónde se acorte. Se acorta al último, al medio, al inicio. Tienen sus nombrecitos. Bueno, ese es otro. Y las onomatopeyas, bueno, muchachos. ¿Cómo se llaman las onomatopeyas? ¿Quién se acuerda qué es onomatopeya? Sonido que emiten los objetos animales. Ajá, palabras que resultan de imitar al grito de los animales, ruido de la naturaleza. Por ejemplo, la gallina dice flock, flock, flock. De ahí se deriva la palabra floquea, ¿no? Como canta el gallo, cocorocó. Ya, esa es una onomatopeya. Esas también son formas de crear palabras. Bueno, muchachos, ahí ya llegamos al final del día de hoy. Ahí nos quedamos. Un gusto Profesor, estar una como consulta siempre. más. Profe, una pregunta. A ver, digan. Navidad es un acortamiento, ¿verdad? De natividad. Así es, jovencito. De natividad, Navidad. Ya, profesor, en Ujú. caso de la palabra latinoamericano, como usted dijo, primero lo considero
como composición, porque primero sea compuesto o le incluye dentro de lo que es derivación, porque es más general. Derivación. Si te dicen qué procedimiento desea formado, derivación. Ya, gracias. Ujú. Listo, ¿algo más? Profe de cine, ¿está en ese acortamiento? Sí, de cinematógrafo. Está bien. Y de enhorabuena, ¿cuál sería su acortamiento, profesor? Enhorabuena o Enhorabuena, norabuena. ahí no hay acortamiento, ¿ah? ¿No sería norabuena? Enhorabuena, no he escuchado eso, puede ser. Si es que existe esa palabra, sí.